Ah, bueno, volvimos. Che, qué rico ¿El mate? sí, el mate, pero me gustó ¿El budín? el budín que trajiste. ¿Viste? No Alguien tiene trajiste, que hacerlo. no trajiste más papa No, frita. porque hay gente que no respeta la propiedad privada. A usted, licenciada, le pegó muy mal, a usted le pegó muy mal el asunto de que vinieron unos invitados y le abrieron la papa Me frita. abrieron las papas fritas, me las comieron y me dejaron sin cena, que eso fue lo más ¡Ay, doloroso. pobre! La Dios, licenciada se quedó sin cena. Bueno, merecía comer. yo Merecía comer, comer, claro, claro. merecía comer. Además yo había comprado otras papas fritas, que fueron también comidas. Ujú. Pero bueno, qué sé yo, Bueno, la pero vida. esas eran para compartir, vos las trajiste Claro, para yo dije compartir. estas son para compartir, acá están. Y después me di vuelta y de repente las otras no estaban. Cosas de la vida, quicio. Se los vamos a preguntar a las licenciadas, ¿te parece? Me encanta. ¿Cuál es la cuestión inconsciente? El con la enojo que le dio a Alejandra Moroz porque se comieron las papas fritas. Más enojo me da si me decís Alejandra. Alexandra. Además, la papa frita, que es una comida que ya debería estar prohibida. Sí, en cualquier momento te largan la ley en todo el antipapas mundo, fritas, ¿no? sí, sí. Hay que tener cuidado porque tengo entendido que al señor presidente Por también eso tiene un problema digo. con las papas fritas. Por Sí, eso sí, digo. parece está que el papá se las metía en la boca de una manera muy violenta. jodida la cuestión. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, el- ¡Comete la papa frita! Y al pibe no le gustaba la papa Claro, y frita. ahí, bueno, un par de cosas. Pero de verdad viene de ahí el problema de la papa frita. El rumor, viste, incomprobable. Vos decís que si hubiera sido puré, él le tendría adversión al puré de papas. O sea, no Puede es un ser. problema con la papa, sino con la papa frita. O digamos. con el recuerdo gatillo, diría yo. ¿Y eso qué es? Y es cuando vos, en una cuestión postraumática, te tocan tu puntito de dolor y trac, te vas para allá. Sí, hay gente que conoce los puntos de dolor de otra gente. Claro. Gente que conoce los puntos de dolor de otra gente que sabe dónde tocar. Eso es como un poco mucho, pero sí. Y cada vez En te fin, te vamos, ca- hablando ca- de no, puntos te de digo dolor. que sí, te digo que cada vez te encontrás con gente que está más loca en la calle, ¿no? Disculpen que No, gobierna cada cosa. disculpen que lo diga de este modo. Estamos con Jimena Alcota, que es La colorá. quien se señala, Florencia Ramos, que es quien se señala, y Vane Cedeño. A vos, Florencia, me parece que te conozco de otro lado, como de otra... Ah, debe ser. Bueno, y están, chicas, organizando o dentro de la organización del Foro de Derechos Humanos y Salud Mental, que es una actividad que va a comenzar el 24 de mayo a las 5:30 de la tarde. ¿En dónde es? En CETEC, ¿verdad? Bueno, en realidad nosotras participamos de varios espacios Sí. porque tenemos un placer por militar lo que es la salud mental. Justamente hace un ratito escuchaba y decía, bueno, sin derechos humanos garantizados tampoco hay salud mental posible. Digamos, en esto que venían hablando en el programa, y sin derechos sociales garantizados tampoco hay salud mental posible. En este marco de pensar la salud mental también desde una construcción colectiva, porque bueno, debido al vaciamiento de ciertas políticas o también la llegada de ciertos discursos de odio y cosas con las que nos enfrentamos hoy, hemos decidido, digamos, hace mucho tiempo, empezar a habitar espacios de diversa índole. Por un lado, participamos junto con Alex también, que estamos en el Foro de Derechos Humanos de la provincia de San Juan. El foro se ha constituido ya hace Y 2016, 8 años más o menos. Ujú. 8 años. Somos un grupo amplio, digamos, de colegas. También hay trabajadores sociales, abogados, que Psiquiatras. psiquiatras que participan en el foro, y con el foro tenemos diversas actividades en búsqueda de la plena implementación de la ley de salud mental, de hacer real lo legal. Antes me acuerdo de las palabras de Aida, que de otra colega que también es miembro del foro, que decía, bueno, antes se luchaba para que lo real se hiciera legal. Hoy tenemos una ley de salud mental que no está siendo implementada, entonces la lucha es hacia su plena implementación, Claro. con todo lo que falta, ¿sí? Bueno, y en ese mismo marco de pensar la cuestión colectiva, también hemos abierto un espacio justamente, pero esto ya en el ámbito privado nuestro, entre nosotras tres, junto con CETEC, que es un centro de terapias grupales,
cuyo objetivo es poder trabajar con la intervención oportuna ante situaciones críticas y emergentes de salud mental, sobre todo dirigido no solamente, pero sobre todo al ámbito educativo. Claro. Sí, claro. exactamente. Sí. Porque bueno, otorgar herramientas, digamos, que no se deposite solo en el profesional, que está muy bien, digamos, el profesional psicólogo o el profesional de salud mental, para ello estudiado, pero también los primeros interventores nosotros consideramos que son fundamentales, que son ellos los que tienen que tener las herramientas para detectar, derivar, poder intervenir, y una intervención oportuna y a tiempo puede salvar una vida y puede disminuir los riesgos que puede traer a posterior una mala intervención o una no intervención, porque a veces es el accionar y el no accionar. Y incluso con buenas intenciones muchas personas accionan, pero si no se tienen conocimientos básicos, esas acciones también pueden ser terroríficas a veces, incluso desde las buenas intenciones. Entonces ese es el objetivo que un poco marca que nosotras hayamos decidido, ya es la segunda vez que otorgamos este taller, con el objetivo de poder llegar a las y los docentes y poderlos dotar de herramientas. A mí me parece buenísimo porque seguramente habrán observado ustedes o habrán números también al respecto. Yo creo que ya debe estar tabulado lo que está pasando, ¿no? Pero hay un montón de padecimientos mentales en la escuela, ¿no? Que se ven, no solo en la escuela primaria y secundaria, sino también en el ámbito académico. Te encontrás a veces con pibes que están en una situación muy compleja, creo que derivado de lo que pasó con la pandemia, muchas fobias, ¿no? Como muchos miedos por ahí. Y me parece súper interesante que estén apuntando a lo educativo y a los docentes y las docentes, porque es verdad, ¿no? Son los primeros, las primeras que ven cuál es la situación, que se encuentran con una situación que a veces no se sabe bien cómo es que hay que reaccionar, ¿no? Sí. Por eso, como contaba Vanessa, nosotros empezamos a pensar el ámbito educativo como un lugar para poder formar y capacitar quizás con esto de la intervención y pensarlos a ellos como primeros interventores, porque si hay algo que viene sucediendo, por lo menos en nuestro análisis lo pensamos, es que, y creo que tiene que ver también con lo que han venido hablando, la institución educativa todavía sigue siendo una institución que es transversal a todos los sectores, a todas las clases sociales, a todas las edades. Son de las pocas instituciones donde efectivamente, a veces la única, ¿no? Ya no está la iglesia, por ahí no está el barrio, por ahí no está la unión vecinal, no todos tienen la posibilidad de pagar, no sé, un club. Entonces, ante la falta o la ausencia de otras instituciones, la escuela sigue siendo la institución por la que todos transitamos y por eso es donde se detectan y es donde a veces se ve el emergente que no se detecta en otros ámbitos. Es desde ahí que nosotras pensamos, apuntamos al ámbito educativo, no solo el ámbito educativo, pero es como sin duda una institución en la que nos permite poder ver. Y sí, también nosotras coincidimos que pospandemia se ha potenciado, ¿no? Algunas cosas que ya venían sucediendo, porque no es que la pandemia ha generado algo nuevo, ¿no? Sino que los que, además de trabajar en estos espacios, hacemos clínica, vemos que aumentó también muchísimo la demanda en la clínica, en donde los síntomas tenían que ver con esto, potenciar quizás algo que ya se traía, ¿no? Sea una cuestión más vinculada a ataques de pánico, a crisis de ansiedad o cuestiones más del orden de lo depresivo, por ejemplo, ¿no? Una de cada 3 personas, dijo la semana pasada, ¿te acordás, Cecilia Godoy? Sí. Una de cada 3 personas en el mundo tiene algún padecimiento mental, ¿no? Y se estima que el 20% sería diagnosticable, digamos. Claro. Ya estaríamos hablando no de padecimiento, sino también de alguna cuestión más profunda, más severa. Bien. Sí, yo estoy pensando que acá nosotros somos 1, 2, 3, 4, 5. Está sacando números. Acá hay un par. Acá hay un par. ¿Y seré yo, maestro? Seguro que soy yo. Seguro que soy yo. Bueno, en ese punto creo que es importante también tomar un poco la definición de salud mental que tiene la ley de salud mental, que la toma como un proceso de construcción social, histórico, cultural, etcétera, etcétera, económico.
¿sí? ¿Y en qué sentido esto de proceso? La salud mental no es un estado. Uno no presenta un trastorno o una angustia o algo de forma permanente. Todos somos o podemos ser usuarios, ¿sí?, de salud mental en algún momento, lo que no implica que para siempre uno tenga un padecimiento, ¿bien? Entonces sí, vamos atravesando, esto es un proceso, a veces estamos acá en la salud y a veces estamos acá, y a todos nos ha pasado. Todos nos ha pasado de necesitar ayuda o tener que hablar con alguien o una palabra de aliento o pertenecer a un club social, ir a la iglesia, y bueno, lo que cada uno lo lleve hacia el lado de la salud. Entonces esto es un proceso y eso es también importante resaltar porque eso también elimina las etiquetas de un para siempre. No hay un para siempre, digamos, en esto. Y en este sentido también que ustedes, me imagino que va por ahí la onda, ¿no? De que se puedan detectar alarmas, no quiere decir que se detecte un diagnóstico, o sea, la docente, el docente no va a ponerle ningún tipo de diagnóstico a nadie, sino que va a decir, che, esto es medio raro, ¿qué onda acá, no? Bueno, yo sé que tal cosa sale de lo que podemos esperar de un chico, una chica de tal edad o lo que fuere la situación. Porque bueno, sabemos que hay mucha diagnostiquitis, ponele, si existe esa palabra. Este está triste, aquel está depresivo, Claro. aquella está loca. Y ahí las redes sociales han hecho su trabajito, ¿no? Todo De el que ahora tiempo. todo el mundo se autodiagnostica algo, lo que sea, ¿no? Sí, totalmente. Ese sería como el segundo punto, que bueno que lo has mencionado, porque por un lado está esto de la escuela como un lugar donde uno puede identificar emergente o donde se ve y hay otros que pueden hacer algo con eso, digamos. Y segundo, esto de poder pensar, como decía Vanessa también, la salud mental como un estado que va más allá de la enfermedad o de un trastorno que lo podemos encontrar en un manual diagnóstico, sino que justamente va mucho más allá y que hay que trabajar la salud, ¿no? Esto de, si bien nosotros estamos apuntando cuando ya aparece el emergente, ya está la situación, también poder pensar que, la salud es en un sentido amplio y poder corrernos del modelo médico que está también se está enquistando cada vez más también en el ámbito educativo. Por eso es como que siempre la demanda es al gabinete, porque se supone que ahí están las profesionales, cuando la salud mental, digamos, uno puede hacer salud mental en todos los ámbitos, no hace falta ser profesional de la salud mental para poder pensar y abordarla, ¿no? ¿Y cómo está la cuestión de la construcción o la permanencia de esos gabinetes en el ámbito educativo? Porque tengo entendido que funcionan mal. Hablando mal y pronto, funcionan mal. No sé, la que quiera contestar, por ahí Florencia o... Las pusiste ahí contra las cuerdas. No las quiero comprometer. En la provincia funcionan gabinetes... Acércatelo, perdón. exacto, Bueno, más cerquita. funcionan gabinetes zonales por departamentos, o sea Ajá. que un gabinete abarca varias escuelas. No sé bien, Jimena sabrá más o menos un número estimativo de cuántas escuelas abordan, y por ahí no están completos los gabinetes de profesionales, en el sentido de que puede haber, qué sé yo, una trabajadora social, psicólogos, psicopedagogos, pedagogas, pero faltan por ahí profesionales para poder abarcar, digamos, la realidad que tienen las escuelas. Y si estamos hablando de 1 en 3, es 1/3 de la población escolar la que va a necesitar Sí, lo que pasa es que... ayuda, ¿no? Sí. Bueno, puedo dar conocimiento, pero yo soy gabinetista. En realidad hay como en esto, ¿no? Hay una mala interpretación de cuál es la función del gabinete. Los gabinetes son técnicos y lo que hacen es asesorar, es orientar. No son gabinetes escolares, ¿no? Que esa es la diferencia que se tiene quizás en la concepción, ¿no? Aparte, la palabra gabinete confunde, ¿no? Se piensa que es un espacio Es horrible la palabra encima, donde sí. era un antiguo modelo, digamos, ¿no? Donde se iba y se derivaba el chico problema, ¿no? Y hoy en esto, cuando se piensa desde un paradigma más complejo a la salud mental y a las situaciones que aparecen, el equipo es un equipo técnico que acompaña a las instituciones educativas, no es un centro de derivación. Entonces, en el imaginario funcionan mal porque hay pocos, pero en realidad es que se desconoce cuál es el verdadero funcionamiento. Eso es lo que... O sea que funcionan bien. No sé si funcionan bien o mal. ¿Son Habría que ver, suficientes, ponele? habría que ver quién
digamos, pone el parámetro de qué está bien o qué está mal. Sin duda que, como creo, la salud mental no está en agenda, Pero nunca ponele, está en agenda. la pregunta que estoy haciendo es muy concreta. Hay un gabinete en un centro de salud que está ocupado o a donde llegan problemáticas de 5 escuelas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ese gabinete? Diagnosticar, derivar, atender la problemática, atender a ese pibe o a esa piba hasta que resuelva la problemática. ¿Qué es lo que realmente hace ese gabinete? Porque, digo, también hay una realidad que es el factor económico. Sí, ¿A por dónde? eso. Digo, para hacer una terapia tenés que tener guita, ¿no? Claro, por eso digo que a veces se confunde la función. Los gabinetes son equipos del Ministerio de Educación y Salud Pública, tiene centros de salud, tiene otros dispositivos, Sí. ¿sí? Desarrollo humano, de hecho, tiene otros dispositivos. O sea, no todos los dispositivos dependen de los mismos ministerios, ¿no? Hay algunos del salud, otros del Ministerio de Desarrollo Humano, otros del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación tiene gabinetes zonales, centrales, de escuela común y de escuela especial, que intenta abordar problemáticas que se presentan en el ámbito educativo, pero desde la orientación y el asesoramiento de las instituciones. No son centros de derivación, no son centros de atención y tratamiento. Cuando uno detecta, convoca a las familias, entrevistas, trata de articular con el centro de salud, puede hacer una derivación, busca, ¿no? Digamos, va como estableciendo estrategias para acompañar a las familias, orientar a las familias a que busquen ayuda si uno puede ver que efectivamente un chico, una chica lo necesita. Digamos, no es que no se actúa, pero no es la función el tratamiento ni la asistencia, ¿sí? Que es lo que a veces se confunde, ¿no? Pues se funcionan mal porque se piensan que es un centro de derivación o que son escolares y en realidad tienen como otra función. No sé si más o menos se entiende. Y eso también es por la poca cantidad de personal asignado, porque digo, ¿cuántas escuelas hay? Sí. Si ponemos una psicóloga y una trabajadora social, que sería lo ideal, ¿no? Tanto para asesorar la institución como para en caso de tener que acompañar a alguna persona, bueno, eso obviamente que implica una decisión política. Sí, totalmente. Y esto es tanto en educación como en salud, en la parte pública, esto, como la salud mental no está en agenda, realmente no hay interés en la cuestión y escasea el recurso. Por eso, no sé cuál es el parámetro que tomamos para decir que funcionan bien o mal. Yo creo que, no sé, mi zonal tengo a cargo con 2 colegas más 40 escuelas. Sin duda que lo que podés hacer entre 3 con 40 escuelas, y sí, es poco, ¿no? Entonces, bueno, sí, capaz que el mal funcionamiento viene de la escasez, pero por eso habría que pensar el bien o mal en función también de, bueno, del recurso con el que contás y cómo lo aplicás. Me parece que cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con el Estado, influye muchísimo la cuestión de cuánto personal afectás, cuánta guita ponés, cuánto presupuesto afectás en el funcionamiento, digamos. Si ponés poca guita va a funcionar mal. Si ponés poca gente, ya se sabe, digamos, ¿no? Como, porque poner poca guita es poner poca gente, tener pocos recursos, un edificio deficiente, que te falte alguno de los profesionales, que te falte alguna de las patas de ese y una rotación gabinete. también de personal, porque vos imagínate que si las y los profesionales no reciben una remuneración acorde, lo que va a pasar es que si consiguen algo mejor se van a ir. Y cuando se vayan esas personas, vas a tener que volver a invertir en capacitar gente nueva, en acompañar a esa gente nueva en un proceso de adaptación a ese puesto. Entonces, es como que medio va cayendo a veces la cosa en saco roto. Sí, exactamente. En realidad creo que lo que Jimé apunta, que decir que funciona bien o mal, yo creo que yo no trabajo en gabinetes, pero he sido invitada por las gabinetistas en ciertas oportunidades y dentro del recurso que hay funcionan muy bien. Tiene que ver con una falta de cantidad de personal, que eso es otro tema, sin duda, y que debería estar en la agenda, incluso en la provincia, como en muchas otras provincias. No contamos con una guardia psicológica 24 horas en un hospital, en un nosocomio. O sea, esto está y alcanza
a cada ministerio, a cada lugar, y bueno, lo que se trata de hacer es como lo que por lo menos nosotras en nuestro lugar, es decir, bueno, estas son las condiciones. Desde el foro abogamos porque estas condiciones se modifiquen y buscamos que los espacios sean ocupados y que se generen más puestos de trabajo, no solamente por el puesto de trabajo, sino para cuidar la salud mental de los usuarios. Pero bueno, esto no se está dando, no se ha venido dando, digamos. Está detenida la implementación de la ley de salud mental, que implica justamente toda Qué esta locura, cuestión. ¿no? En este momento. Una ley que ya tiene 14 años, ¿no? Sí. 2010, Qué claro. Claro, 14 años. En el Qué 2010. bárbaro. No tenemos dispositivos de medio intermedios, camino. de medio camino. Es decir, que vos tenés, por ejemplo, un paciente, un usuario de salud, que a quien haya que internar, digamos, por algún problema, y que cuando sale de la internación, 14, 10 días, 7 días, lo que necesite estar, no hay un dispositivo intermedio. Entonces, bueno, es como que, bueno, falta mucho, por eso nosotras decimos hacer real, nosotras no, la IDA toma las palabras de la colega, de hacer real lo legal, porque la ley es preciosa y realmente garantiza los derechos de los Sí, usuarios. pero hacerla pero no. cumplir es una lucha diaria. Bueno, Sí. pasa en general con todas las leyes que tienen, que reivindican Y que hay derechos, mucha ¿no? resistencia también desde instituciones más manicomiales, una perspectiva más manicomial, porque claro, si yo te interno de manera compulsiva, dinerillo, si yo te mantengo, es dinerillo, entonces bueno, claro, a ver, a mí que tengo la red de clínicas mentales, qué sé yo cuáles, bueno, me conviene que esta ley no se implemente. Claro, claro. Bueno, ¿a dónde se puede, por ahí alguien que nos está escuchando, que le interesa ir al foro, participar, ¿a dónde se pueden inscribir? ¿Tiene un costo? ¿Tiene costo-beneficio? ¿Ponemos Costo-beneficio y bueno, y también del taller, ¿no? Como las La personas cuestión del interesadas. mercado, ¿viste? Es eso, cuéntenme un poquito esa Bueno. data por ahí parroquial. Al foro, obviamente que felices si alguien desea sumarse para luchar por la plena implementación de la ley de salud mental y también la defensa en general de los derechos humanos. ¿Y a las jornadas? Y bueno, el foro nos buscan por redes sociales y ahí nos pueden escribir si alguien está interesado en sumarse. ¿Cómo se llama la red social? Foro de Derechos Humanos. Salud mental y derechos Salud mental y Derechos Bien. Humanos San Juan. Bien. Y por el otro lado, para inscribirse en el seminario taller, lo pueden hacer a través de la página de CETEC, Centro de Terapias Grupales, es la sigla CETEC, que también lo pueden encontrar por Instagram o por Facebook o por redes. Y escribiendo directamente al privado pueden contactar y conseguir la información sobre ese y otras áreas de formación que están en la institución, siempre destinadas a la coordinación de grupos, al fortalecimiento de herramientas. ¿Es gratuito o hay un arancel para participar? Hay un arancel para participar, sí. No me acuerdo de No, cuánto yo era. tampoco. Es que somos No malas con las importa. Ya finanzas. lo googleamos, tranquilas. No que nadie manejan, entre- no manejan dinero, no manejan el dinero. Esta es nuestra segunda corte, la idea es que, bueno, a medida que se vayan inscribiendo y haya gente interesada, bueno, iremos abriendo más espacio, pero bueno, esto, buscando también dotar de recursos y de empoderar a las personas que nosotros pensamos como primeros interventores y no pensar que solo la salud mental es una cuestión a ser abordada por profesionales de la salud mental, ¿no? Con esto hay competencias que son específicas, un docente no va a diagnosticar, no tiene por qué hacerlo, ¿sí? Pero sí puede detectar ciertas cosas y actuar en determinados momentos o en determinadas situaciones. Ujú. ¿Y de este foro surge alguna conclusión, alguna cosa así? ¿Se elabora algún documento o algo Del por el taller, estilo? sí. ¿Del Sí, taller o del taller. foro? Porque son Del dos- taller. El foro está en actividad permanente, eso no, tenemos distintas actividades que nos congregan, ahora estamos trabajando con Boca de Tigre, por ejemplo, tenemos diversas actividades, estamos también en el barrio de la Estación con, ¿cómo se llama? Pulga Messi. Con Pulga Messi, con Julieta Lanteri, tenemos varios proyectos, con Sama, ahí estamos en varias cosas. Y después del taller lo que se logra al final es la implementación, si concluye bien, que se lleven cómo implementar un dispositivo en institución para poder trabajar con esto. En realidad con los emergentes sobre todo, porque a veces la gente, ¿qué sentimos nosotras? Que toman en esta época de individualidad, ¿sí? Es como tirar al sujeto como si fuera una papa caliente que se lo pasás al otro y lo desubjetivás.
Y acá hay que humanizar, otorgarle un espacio de escucha, de atención, de darle al ojo. No es que vuelva a mandar, o sea, yo siempre digo, si la docente que está a cargo del grado, del aula, que es quien más conoce a los que tiene ahí, ¿no es cierto? De hecho, nosotros cuando íbamos a la escuela muchas veces nos confundíamos de chiquito y le decíamos mamá, ¿sí? Digo, porque obviamente hay una transferencia hacia esa figura. Y por ahí me llamaba a mí, sí, Vanessa Cedeño, que estudió en una universidad, que sabe todos los libros, y lo sentaba y no van a confiar en mí. ¿Quién es el primer interventor? Entonces de eso se trata, la salida es colectiva, la salida es entre todos, haciendo cada uno, por supuesto, lo que le corresponde a su expertise, ¿sí? Pero bueno, fortalecer eso que por ahí nosotras sentimos que en los lazos sociales se ha ido rompiendo, en esto, bueno, capitalismo y neoliberalismo salvaje que estamos transitando, y es que todos ocupemos una parte que nos empiece a importar el otro y a escuchar, que sin duda eso es salud mental. Eso es a lo que nosotras apuntamos. Qué lindo. Bueno, hermoso. Gracias. Gracias a Gracias ustedes por por el venir. espacio.